Saludos, sean bienvenidos ustedes a nuestra segunda lección de Photoshop dentro del curso de edición de imagen. Pues bien, en esta ocasión vamos a continuar con un elemento de selección que se denomina trazado dentro de la interfaz de Photoshop o path camino en inglés. Así es como lo van a encontrar si tienen en ese idioma su software. Vamos a trabajar también con qué efectos son los que ustedes van a encontrar que le pueden otorgar a las capas que tienen dentro del software. Cómo pueden convertir ustedes esos elementos capas independientes, como pueden también otorgarles ciertos modos, dependiendo de la iluminación que ustedes tengan, cómo pueden trabajar con ellos finalmente. Y pues la idea en cuanto a composición, ahora sí, es que ustedes formen un elemento publicitario de dos maneras. Uno de ellos es un MUPI, un mueble urbano para información. Esos los vemos inclusive en los pasillos de nuestra universidad. Y ahí encontrarán ustedes este tipo de formato, es un formato vertical. Cuando ustedes hablan de un extendido, que es lo que ustedes tienen al frente en pantalla, es que ustedes están viendo sin ninguna distorsión cómo va a lucir esa pieza publicitaria. Este es el extendido del MUPI. Esta sería su aplicación. Esta sería su aplicación ya para lo que es un mockup. Ustedes van a hacer 4 archivos finalmente. Toda la información está dentro del módulo que acompaña a Canvas. Van a ser 4 archivos. Un extendido para lata, un extendido para botella. Vamos a trabajar con la promoción de una cerveza o refresco. Eso la verdad es indistinto. Yo tomé Corona. Igual es la de mi elección. Se ve como aquí está el extendido para la lata, el extendido para la botella y cómo están aplicados cada uno en su MUPI. Ahí estarían los cuatro archivos. Yo voy a hacer contigo el del espectacular, ya que aquí son dos MUPIs. Yo pido un espectacular y un MUPI y aquí son dos MUPIs. Si yo lo voy a poner en un formato como este. Bien, comencemos. Lo inicial es que ahora ya el tipo de selección, si vamos avanzando, ya no se efectúe únicamente con estas herramientas, las que quedaron de manifiesto en la lección anterior, sino que también se hagan con el control exacto que tú necesites. Y eso se ejecuta a través de la herramienta plumilla, esta que tenemos aquí. El atajo para la pluma es la P. Yo creo que a estas alturas ya descubrieron ustedes que dentro de la paquetería de Adobe siempre muestra una pequeña película como la que ven ustedes correr al frente, en donde muestra qué es lo que hace. Y aquí esa área de selección, que es propiamente lo que va a formar esa plumilla, la pueden manipular ustedes dándole un relleno, dándole un contorno, o simple y sencillamente originando una selección que es lo que quiero, ¿no? Quiero que este elemento esté totalmente separado. Ahorita forman una sola capa. Sí, de hecho yo ya lo tenía ya separado. Miren, esto es lo que pretendo, que quede una lata separada, así, limpia. Y la que tengo en la parte inferior, la que tengo en la parte inferior sí forma parte la lata con el fondo blanco. Bueno, es lo que pretendemos, separarla de ese fondo. Este es el resultado. Que quede limpia para poderla manipular y llevarla hacia el fondo que nosotros necesitemos. Ok. La herramienta entonces hablábamos que es la plumilla y esa plumilla va acompañada de una paleta flotante que es la que nos ayuda a delimitar cómo funciona y cómo se edita ese trazado. En el menú ventana, window para quienes lo tenemos en inglés, aparece con ese nombre. Decía yo path y en español está como trazados. Generalmente acompaña a la paleta de layers. Abren por tercias y en la paleta de layers está layers, trazados y canales, channels. Una vez que la localizaste, vas a comenzar a trabajar con la plumilla y la plumilla trabaja con esta lógica. Me voy a acercar
Para hacerlo, utilicé el atajo de teclado barra espaciadora y comando o barra espaciadora y control si es que estás en la PC para poderme acercar o alejar dando clic y arrastrando con el mouse al punto donde yo necesite. La barra espaciadora por sí sola es la que me da la oportunidad de poderme mover a donde necesito. Ambas herramientas, si no me entendiste el atajo de teclado, pertenecen a la barra de herramientas. La plumilla, cuando tú comienzas a dar un clic, cualquier clic sobre el área de trabajo, la ventana de trazados va a reconocer que tienes una nueva área de trazado. Trabaja de manera automática. Y la plumilla trabaja con la lógica de que cuando tú das clic, genera un path, un trazado, un vector. Y cuando tú das clic y arrastras, estás generando una curva a partir de ese vector. Vamos a distinguir los siguientes elementos para poder avanzar dentro de estos trazados. Por nodo me voy a referir a este cuadrado, este pequeño cuadrado que cuando está seleccionado luce de color azul, cuando está deseleccionado luce de color blanco. Vamos a referirnos por vector a la línea, a esta línea que va a delimitar qué área de píxeles tengo seleccionada. Y vamos a referirnos a punto de anclaje por este sujeto que me va a permitir controlar. Si yo oprimo la tecla Alt, ¿cómo quiero manipular mi curva? Tecla Alt, ya sea Mac o PC, tecla Alt. Cuando la suelto, vean la apariencia de la plumilla, y eso quiere decir que puedes seguir trazando. Si tú das clic y arrastras, vas a poder generar esos puntos de anclaje y por lo tanto una curvatura para tu path. Eso es lo que se va delimitando en el área de trabajo. El punto de anclaje me va a servir para delimitar hacia dónde quiero ir tirando las curvas. Y quiero que observen cómo cuando necesito detalles, sí voy a colocar varios puntos de anclaje. Y por lo tanto varios nodos. Cuando necesito cubrir grandes áreas, entonces sí puedo extender un poco más el espacio entre nodo y nodo para que también la red no quede tan compleja. Y ahora voy hacia la parte inferior y como la lata se supone que debe de ser totalmente recta, miren cómo puedo tirar la curva totalmente hasta casi la parte inferior. Y así continúo. Hasta encontrar un signo de círculo que es el que me va a indicar que ahí voy a cerrar mi path. Ahí, si se fijan, estoy trabajando en un zoom del 564%. Estoy trabajando ya con una calidad, creo que necesito uno acá. Estoy trabajando con un detalle, pues ya alto, para respetar cualquier elemento que necesite dentro de la topología de la lata. Continúo con la selección y ahora voy a tirarlo hacia la parte superior. Repito, cuando quiero ángulos rectos, únicamente doy clic. Cuando quiero ángulos curvos, doy clic y arrastro. No me arrastro yo, arrastro el mouse. Y bueno, ahí está. Decía yo que el signo, ¿qué signo de círculo? Me voy a acercar. Aquí, cuando ustedes quieren cerrar esa área, fíjense cómo junto a el icono de la plumilla en la parte inferior derecha, le aparece ese pequeño circulito. Eso quiere decir que tienes la certeza de que ahí lo puedes cerrar.
Si alguno de los elementos si quisieras sumar algún otro nodo, porque quieres algún detalle o restar algún nodo, con esa misma plumilla, mira cómo yo cuando me acerco al nodo que ya está creado, ahora la plumilla me muestra ese signo de menos, lo cual me indica que si yo doy clic lo va a borrar. Si yo quiero sumar nuevamente, me acerco al vector que dijimos es la línea y aparece el signo de más, lo voy a sumar. Si quiero editar los puntos de anclaje, la curva, hacerla más angosta, más ancha, etcétera, entonces cambio de plumilla. Ya no va a ser este. El elemento lo voy a encontrar en la parte, en la columna de la izquierda. Tengo dos cursores, es flechas, para utilizar un lenguaje coloquial, no son cursores. Y tengo un path, fíjense cómo ambos me dicen que trabajan con los paths. Tengo una selección que toma todo el path, que es este elemento, la flecha negra, toma todo el path, no necesito moverlo todo. Pero la flecha blanca, el cursor blanco, es una herramienta de selección que sí me permite trabajar únicamente con la curvatura que quiera o el nodo que necesite. Y eso lo vuelve muy práctico también para poderlo editar. Cuando ya tienes el path, en este momento yo dije, ese pudiera o rellenar o contornear. En la parte inferior de la paleta de paths tienes unos botones de izquierda a derecha. Yo puedo rellenar ese path y va a tomar como muestra de relleno el color que esté al frente en mi barra de herramientas. En la parte inferior tengo un color frontal, así se le denomina color frontal, el color blanco y un color de background, el negro. Entonces, si yo quisiera cambiar este color, dando doble clic sobre ese icono y le pido que rellene el path, ahora lo rellenaría de esa forma. Pero dijimos que lo que necesitamos es la selección. El segundo icono lo que hace es, también le va a dar el color, pero únicamente el contorno. Y el tercer icono, el que parece que es un círculo punteado, lo es, pero es que va a convertir a tu path momentáneamente en una selección. Si tú oprimes comando Z o control Z en la PC, verás como en los layers vas a tener un elemento aislado como el mío. Comando J. ¿Sí? Te dejó una copia con su fondo ya limpio. De tal manera que tú ya a ese elemento sigues teniendo tu path de trabajo porque dejó al layer original, pero ya tienes un elemento que quedó recortado con las condiciones que tú necesitabas. Como hablamos de dos composiciones, como hablamos de un espectacular y un MUPI, tengo preparado ya un fondo hacia donde me lo quiero llevar, para que tenga también una sombra y hablar de esos efectos. Bueno, finalmente para llevarnos, como lo vimos en la composición de la lección 1, voy a tomar la herramienta de movimiento, atajo la B labiodental, la B chica, la B de vaca, para la herramienta movimiento. Eso ya lo hiciste, eso ya lo sabes hacer. Tomas la botella o la lata con la que estés trabajando y lo vas a arrastrar hasta posicionarte en la cejilla del layer del archivo hacia donde lo quieres mover y no sueltas ahí, no sueltas ahí. Te posicionas en el nuevo archivo y ahí sueltas. Y mira. Voy a utilizar el atajo de teclas comando T o control T para ir a lo que es el equivalente menú edición, para ir a lo que es el equivalente menú edición y transformación libre. Una transformación libre quiere decir que ese elemento, si oprimo Shift, lo puedo hacer más pequeño con Shift. ¿Para qué oprimo Shift? Para que no se pierda la proporción. Lo puedo rotar, lo puedo mover al momento donde necesite y quiero que la lata proyecte una sombra similar a la que tiene la estrella y esté con una máscara y parezca que esté encajado en la arena. ¿Bien? Ok. Entonces, si lo quiero de esta manera,
y quiero también moverlo un poco. Lo roto. ¿Y qué son las máscaras dentro de nuestro... De hecho, fue lo que ejecutaste cuando estabas en la lata y oprimí las teclas, el juego de teclas comando J, dejó un layer por separado ya recortado. Utilizó el área de selección para hacer una máscara y dejarme ya solo el elemento que yo quiero. Bueno, vamos a conocerlas porque las vamos a utilizar mucho durante el curso. Una máscara. Voy a hacer en este momento un poco más grande la visualización de mis iconos, de mi layer. Solo voy a hacer todas, aprovecho para decir esto. Todas las paletas flotantes, todas tienen propiedades. Y para acceder a esas propiedades es en el caso de la paleta que esté abierta, por ejemplo, quiero ir a las propiedades para que las capas, los iconos se vean más grandes. Cuando yo hable de las propiedades de la paleta de layers, me refiero a que este pequeño icono que parece un párrafo, un parrafito, ese es el icono de propiedades de cada una de las paletas. Entonces, cada paleta tiene sus propias propiedades. Si doy clic, Panel Options en este caso me sirve para que esto, para mi clase, ahora que estoy en la descripción, se vean más grandes. Mira, esto es lo que necesito, para que en este momento nos entendamos bien. Bien, dejé entonces ahí la lata y quiero que se desaparezca cierta parte de la lata, no borrarla, ocultar la parte de la lata que yo necesite. De tal manera que vamos a hacer dos cosas. Vamos a pedirle que para que tenga su propia máscara y se oculte de la lata la parte que yo quiera, voy a dar clic e identificar primero los botones que tengo en la parte inferior de la paleta de layers de capas. Si vas un poco atrás y no sabes de dónde saqué esta paleta de capas de layers, todas estas paletas flotantes aparecen del menú ventana. Ahí en el menú ventana es de donde yo le pedí que estuviera capas abierto. Generalmente está abierto. Bien, en la parte inferior tenemos de izquierda a derecha algunos botones, en donde creo que los que son muy claros es el signo de más es para crear un nuevo layer, la carpeta para un conjunto de layers, la papelera muy evidente para borrarlo, y vámonos a los botones que no conocemos. Yo estoy buscando el de la máscara. El de la máscara es el que tiene el rectángulo blanco con el centro. El círculo es un círculo recortado supuestamente. De tal manera que si se fijan ahí en la indicación, si se alcanza a ver, en la cejilla dice agregar a máscara a layer. Le doy clic y ¿cómo sabes que tu layer tiene una máscara? Porque muy evidentemente le va a aparecer un rectángulo a la derecha de, mira, este. Ese layer ya tiene una máscara. Fíjate cómo luce diferente a los layers anteriores. Bien, pues, ¿por qué dijo ocultar partes de la lata? Si quiero que parezca que está un poco inclinada, simulando que está enterrada. Como aquí. Miren, fíjense cómo tiene esta lata para que parezca que está aquí. Tiene esta máscara. ¿Cómo se usan? ¿Cómo se usan? Porque es que está oculta esa parte. Vamos, para que no haya confusión, voy a quitar esta. Y estamos aquí. En una máscara está trabajando bajo el concepto de bitmap con el valor mínimo de lo que es el píxel blanco y negro para que mejor me entiendas. Y se pueden trabajar, rellenar con degradados o se pueden rellenar con la herramienta pincel, la herramienta lápiz. ¿Y a qué me refiero con rellenar? Si yo quiero ocultar ciertas partes de un layer que ya tienen una máscara como esta, voy a utilizar un pincel. Voy a mi barra de herramientas. Si no lo localizas de inmediato el pincel, el atajo es ahora la B grande, la de Beto, la de Bogotá, oprimo la de brush, B de brush. Se debe de activar ese elemento, solo que ahorita mi máscara, si me acerco a la lata,
No voy a ver que oculta ningún aspecto de la misma. ¿Por qué? Porque, en fin, quiero que parezca que está enterrada como aquí. Porque en este sujeto, la máscara es de tono blanco. Y las máscaras pueden ser tono blanco o tono negro. Sí, ya trabajaré con máscaras invertidas, no te preocupes por ahora. Pero el pincel va a tomar como referencia siempre el color que está al frente de mi barra de herramientas, que en este caso es el blanco, mira. ¿Qué quiere decir? Pues que sí está funcionando la máscara, pero está pintando con una tonalidad blanca. No lo veo. Debo de invertir el valor. Esta pequeña flecha que ves aquí en las propiedades de los tonos que tengo para el frente y para el fondo, me sirve para invertir esos valores. Acepta tonos de grises y acepta negros. Tonos de grises solo ocultaría cierta parte de, pero un tono negro sí le va a pedir a la máscara que oculte todo lo que yo quiera de. Mira cómo empiezo a desaparecer parte de la lata. Lo estoy ocultando. En, en la parte superior, en donde está el layer, fíjense cómo ahora en ese recuadro blanco se ve en el que ustedes en donde dieron clic y arrastraron, si se ve, si se manifiesta eso dentro de la máscara en un tono negro. Si te excediste, ¿por qué son buenas? Porque dije, y insisto nuevamente, en que no estás borrando eso, sino que lo estás ocultando. Si yo vuelvo a invertir los valores, mira, a decirle, me pasé, oculté mucho. Entonces, el pincel en blanco quiere decir que voy a restaurar la máscara. Mira, fíjate cómo dejaría la lata como al principio. Y ve cómo sí se nota nuevamente también en el icono de la máscara. Entonces tú puedes jugar con las máscaras como tú necesites. Si yo quiero hacer ese pincel más grande o más chico, o hacer el contorno más duro, como se ve en el caso de la estrella que está más duro, miren, no está como en mi caso suavizada, como acá en la piedra, el contorno del pincel. Voy a tener una clase exclusiva de pinceles, pero ahorita te doy el ABC de los pinceles para que puedas trabajar tu máscara como la necesites. Tanto en Mac como en PC, si tú das clic botón derecho teniendo el pincel seleccionado, te va a mostrar distintas cosas. Pero ahorita lo que me interesa que localices es el tamaño. Algo muy importante, muy importante. Si no vieras el tamaño del pincel así como lo ves al frente en el mío y ves únicamente una cruz, así, como la que veo al frente, es que tienes las mayúsculas activas. Es el modo preciso de selección, no es que no funcione. Se le llama modo preciso de trabajo de la herramienta, pero se manifiesta de esa forma con una cruz para todas las herramientas. Eso pasa en Photoshop, en Illustrator. Inactiva las mayúsculas y vas a ver entonces ahora sí el calibre del pincel, Mac o PC. Eso uno. Clic botón derecho entonces para que aparezcan estas propiedades. El tamaño. Dos, la dureza. En mi caso, estaba ocultando las cosas de una manera suavizada porque la dureza, mira, está inexistente, es cero. Pero si yo hubiera querido que ocultara el borde de la lata, como se veía acá en la estrella de mar, entonces sí la dureza hubiera quedado de esa forma. Mira, voy a regresar un poco la máscara como estaba. Y si el pincel estuviera totalmente duro, mira, 100%, mira cómo oculta de una manera más dura. ¿Ok? Pues depende, puedes trabajar en un 50%. Un 50% es bastante común, hablando de la dureza de un pincel. Pero depende del caso también, depende de lo que quieras lograr. Como repito, las vamos a ver mucho las máscaras. Y quiero que proyecte a continuación, la voy a dejar por el momento ahí,
Creo que queda claro cómo quiero trabajar con ella. Quiero que proyecte una sombra que yo pueda manipular, como en el caso también de la estrella. Ya nos iríamos ahí al siguiente punto. Toma aire. Y yo un poco de té. Para nuestro siguiente cometido, voy a identificar otro de los botones que están al pie de la paleta de capas. Y ese botón, muy importante también, antes de continuar, estuviste trabajando en el icono de la máscara. ¿Cómo sé que estoy ahí? Porque debes de notar que tiene los bordes activos en un tono blanco. Eso te dice que estás trabajando en ella. Ahora ya no queremos trabajar en la máscara, queremos trabajar en la lata. Queremos que la lata es quien sea la que tenga la sombra. Así que para asegurarte de eso, das clic en el icono de layer, en este caso la lata. Y debes de ver cómo esos bordes en las esquinas blancos se devolvieron. Así que tú vas a poder seleccionar con quién quieres trabajar. En la parte inferior tengo un apartado para esos efectos. Esos efectos y son elementos básicos pero sí efectivos, en donde puedo trabajar. Ahí lo tengo en pantalla. Me refiero al botón que tiene la F y la S. La S, la X, corte, la X, FX, la F y la X. De tal manera que tengo una consola que me va a permitir aquí de una muestra seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, puedo tener un Bevel. Ya voy a trabajar también con el logo. Como es un elemento publicitario, voy a traerme el logo y voy a poder regresar a esta parte. Pero en este momento lo que estoy buscando es que me muestre a mí un elemento que me tire una sombra. Y miren cómo lo tengo aquí también. En español el acomodo es el mismo. Drop Shadow, o sea que en español debe de venir también aquí hasta el final. Tirar sombra. ¿Esto qué va a hacer? Genera el acceso hacia una pantalla, nuevamente una paleta flotante, en donde pues viene bastante información. Si hay algo de información, me voy a ir a la principal para que puedas tú manipular tu sombra como la necesites. Yo tengo la referencia de la estrella de mar para saber hacia dónde la quiero tirar. Bueno, identifiquemos cosas. Primero, el color, ese tono como violeta, pues no me sirve, no existe aquí. Para cambiar la tonalidad de la sombra, vas a dar clic en el color, en el cuadro de color. En este caso, aquí donde estoy posicionado, en este tono violeta, doy clic y voy a tomar algo mucho más cálido, algo que se parezca al ambiente en donde está posicionada la foto. Yo voy a poder trabajar inclusive la opacidad de la máscara. Pues digamos que de inicio quiero algo un poco más oscuro. Algo así. De hecho, puedo yo tomar como referencia los tonos que vengan también aquí en esta parte y decirle, bueno, si quiero algo más hacia los azules, como el que está proyectando la estrella de mar, lo tengo aquí. Ya depende de mí. Vamos a dejarlo en ese azul. Aquí viene el elemento importante más allá de manejar ahorita la opacidad, que es lo que está el apartado que está enseguida en 35, así lo voy a dejar. Si tú te acercas, si tú te acercas al icono que tiene el ángulo, vas a poder manipular hacia dónde quieres proyectar esa sombra. Enseguida, si no lo ves, si lo mueves como yo y aún no ves ningún resultado, manipula la distancia, mira. Manipula la distancia y vas a poder manipular hacia dónde quieres tirar esa sombra. Vamos, de inicio yo sé que no tiene la misma inclinación que tiene la de la estrella de mar. Ok, vámonos primero por puntos. De lo que se trata es de que primero está muy transparente. Ya le dimos el tono puede ser idóneo, pero está muy transparente. Entonces en opacidad podemos hacer todavía más sólida la sombra. Mira. Y que tenga cierta transparencia como la que tiene la estrella.
si quisieras cambiar la tonalidad de color, puedes regresar a ese aspecto. A mí lo que me interesa es que la dejemos preparada en cuanto a su calidad de sombra. Y por calidad de sombra me refiero a que si necesito los bordes muy definidos, como una buena nitidez, o si los necesito muy suavizados. Si ya manipulaste la distancia y ya manipulaste la opacidad que quieres, a continuación le digo con Spread y Size, que son los otros dos sliders. Estoy aquí, mira, distancia. Y la sombra me parece idónea, pero que sepas que con Spread la puedes hacer todavía más nítida. Mira, nítida totalmente. O que le puedes dejar cierta con Size, la puedo suavizar. Ahí ya la descompuse, ¿no? Si quiero que sea algo más nítido. Y vamos a tirarla ahora sí. Ya, la quiero preparar con esa calidad. Puedes regresar. En cómo puedo regresar a editarlo. Digamos que ya diste en este sentido, ok. Y quisieras regresar a editarla, ¿no? Por cualquier motivo. Es el mismo acceso para ir a ese lugar, es en la paleta de layers, en el botón de efectos. Fíjate cómo ahora el apartado de Drop Shadow está con el check para que puedas accesar a él. Y entonces puedo seguir manipulando. En el color, en la opacidad, como yo necesite. Inclusive dándole algo de ruido como el que tiene para la textura del mar. Es importante mencionar desde este momento que estos efectos se pueden sumar, por eso es que aquí en la parte de la izquierda me aparecen en su categoría todos los checks posibles. Se pueden sumar. Vamos a darle OK para que la elección también no se vuelva tan larga. Y bueno, ¿cómo puedo darle entonces finalmente esa distorsión propiamente dicho que tiene la sombra de la estrella? Bueno, este paso es importante. Para poderla doblar de esa manera y conocer otros aspectos de distorsión, ya no nada más distorsión libre, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos convertir el efecto, que en este caso es el Drop Shadow, en un layer independiente. Sí, entender y tener en la mente que una vez que ya lo convertí, ya no puedo modificarle ni los bordes y eso. Sí lo puedo hacer, pero el proceso se vuelve más complejo. Así que por eso primero la preparamos en cuanto al tono, en cuanto a la opacidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que sepas que la vas a convertir en un layer natural y la vas a empezar a manipular. Esto se efectúa de la siguiente manera. Te posicionas en la ventana de layers en el efecto que le hayas efectuado, en el efecto que le hayas generado, que en este caso es el Drop Shadow, no sobre el layer, sobre el efecto. Das clic botón derecho y mira cómo ahí te aparece todo este menú. De todas esas indicaciones, la que nosotros necesitamos es la antepenúltima, casi al final, y dice crear layer, crear capa. Me dice que esto la va a hacer independiente, ya no le voy a poder aplicar esos efectos y finalmente la quiero cambiar de lugar, porque pues mira cómo se proyecta aquí. O de hecho ella puede tener también su propia máscara, si así lo quieres, la sombra. Vamos a verlo. Para que no se corte el flujo de cómo voy indicando la elección, para poderlo empezar a manipular. Ahora hay un apartado también en el menú de edición. Debajo justo de transformación libre que se llama transformar. Y ahí tienes también desde las transformaciones más básicas, escala, rotar, cambiar de posición, perspectiva, distorsión. Tengo warp, tengo diferentes selecciones. Si quiero espejear ese elemento, si quiero espejearlo de manera vertical, horizontal, si quiero rotarlo a determinado ángulo. Sí, desplazar propiamente es lo que se entiende como skew. Skew es desplazar, distorsionar, perspectivar. Yo lo que quiero hacer ahora es distorsionarlo para hacer caer. Fíjate cómo le colocó unos nodos, esos cuadros blancos alrededor para que yo pueda manipular la sombra
como la necesite. Sí, y si tú tomas la tecla control o la tecla comando, mira cómo puedes acomodarla y empezar a distorsionarla como quieras. Y ya la apuntas hacia donde necesites desde el lugar que requieres. Entonces se puede distorsionar. Y si yo quiero que tenga cierta curvatura, porque si te fijas, distorsión lo hace con una manera muy recta. Ese ya me sirve. Pero si quiero que lo haga de una forma más orgánica, porque a lo mejor ahí había una caparazón de tortuga o algo así, das enter. Enter es para que conserve ese cambio. Si yo quiero que se manifieste alguna curvatura en lo que es esa sombra, entonces quien me permite hacer esa distorsión, pero de manera más orgánica, es ahí mismo en el menú de edición, comando transform, pero ahora warp, que en español dice envolvente. Siempre están en la misma posición. Y ese envolvente tiene también esa red, pero es una red un poco más flexible, que me va a permitir manipularla como necesite. Sí, ese fue envolvente. De tal forma que sí puedes tú seguir manipulando lo que es la propiedad de opacidad, aquí en la parte superior de lo que es la sombra. Por eso yo me fui un poco más en la parte superior, o sea, la dejé un poco más densa para poderla manipular como quiera. Y tienes algo que se denominan modos de luz. Este modos de luz es todas las propiedades que tú le puedes otorgar a ese elemento. Él te escogió Multiply porque es la verdad que Darken y Multiply son las que mejor se acomodan a este tipo de entorno de luz. Por eso él me sugirió Multiply. ¿Sí? Entonces le coloqué primero la máscara, luego le di el efecto, convertí el efecto en un layer independiente, y ahora lo que voy a hacer es traerme ya para terminar y me entiendas cómo estuvo eso de los modos de luz. Tengo también por separado el logo. Al logo la verdad es que yo aquí ya lo tengo recortado, pero sí quiero mostrarte esto. Si tú tuvieras, no estuviera recortado y no quiero hacer el path, así como viste que hice el path de la lata, el trazado, mira cómo sí me lo puedo llevar con todo y el fondo. Y lo que quiero que veas, que me entiendas, es que ya me entendiste desde la lección anterior que el layer que esté, entre más arriba esté el layer, está más al frente. Bueno, más allá del tamaño, quiero que sea un poquito más pequeño, algo así. Esto, fíjate cómo en el modo de luz dice que está en normal. Le voy a pedir que tenga uno similar a lo que es el de la lata, y mira cómo se empieza a acomodar el entorno que yo le pido. Estos son los modos de luz que mejor se manifiestan. Creo que los mejores están en la parte superior, al menos para este caso. Ya depende de ti, pero sí es muy importante que conozcas los modos de luz. En este caso a mí me gusta también Multiply, que es el que le dio a la lata, y me gusta. Este también podría tener sus propios atributos. Mira, en FX a lo mejor ahora lo que quiero es que tuviera cierto relieve. Solo que como no quedó recortado, en realidad, mira, el relieve se lo está otorgando a todo el cuadrado. Pero si hubiera sido el recorte correcto del logo, vamos a suponer esto, ve. Es importante. Si me lo llevo como con su recorte debiera de ser, y le pido esos otros efectos, ya te diste cuenta que le puedo pedir el de la sombra o le puedo pedir un resplandor, outer glow. Quiero que ese resplandor que no sea tan notorio. O yo puedo hacer, mira, este preview que viene aquí, puedo hacer que sea más notorio o no.
Puedo pedirle, dije que se podían sumar. Puedo pedirle que tenga un bisel, que tenga cierto volumen, ¿sí? Y tengo distintos tipos de volumen, ¿ok? Así que sepas que se pueden combinar esos elementos. Sí, quiero este y este lo vamos a eliminar. Bueno, esta es la composición. Esta es la composición. Si alguien quiere colocar tipografía, ya voy a tener una práctica también, así como dije en el apartado de los pinceles, de tipografía únicamente, pero que sepas que si quieres incluirle alguna frase, la herramienta de tipografía es creo que universal, el icono de la T, más allá de las fronteras de Adobe, y para hacerlo, da clic y arrastra, clic y arrastra. Vas a ver que te deja un cúmulo de palabras en donde lo ideal sería teclear la frase que necesitas. Si tú quieres, si tú quieres manipular la familia, el color, etcétera, con la misma herramienta de tipografía, selecciona la palabra y en la parte superior de la interfaz de Photoshop tienes de izquierda a derecha la familia con la que quieras trabajar, el tamaño que tú puedes, por supuesto, editar. Y sobre todo, lo más importante también, la alineación que quiero para ese texto y el color que quiero para ese texto. Aspectos básicos. Dije que voy a tener un apartado para lo que es tipografía también. Muy bien. Hasta aquí ya tienes el archivo número 1 de esos 4 que yo pedí. Para que la composición no sea tan pesada. Lo que me vas a mandar ya, no como en el caso del robot que fue el PSD, el Photoshop, con los archivos por separado. Aquí me vas a enviar tú únicamente el JPG. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ir al menú Archivo, vas a bajar hasta donde dice Exportar, menú Archivo, Exportar, y vas a escoger el subcomando Salvar para la web. Eso me va a permitir accesar a esta ventana en donde yo puedo convertir a ese elemento aquí, miren, en esta cejilla, justo en esta cejilla, en un JPG, en un GIF, en un PNG. En mi práctica de web voy a hablar de la diferencia entre ellos. Yo quiero un JPG con una calidad alta, y tú tienes una calidad muy alta suficiente. Ese es el que me vas a enviar. Save. Le puedes poner extendido 1 o extendido lata, como tú quieras. Y ya tienes el número 1 de los 4. El número 2 es cómo me llevo esta composición. ¿Cómo me llevo esta composición a este mockup? Y lo acomodo para que sea, mira, de lo que, como iniciamos la clase, tú ya tienes tu primer extendido, así como este. Y lo vas a colocar en su mockup. ¿Ok? Nosotros armamos este de aquí y lo queremos aquí. Pero no layer por layer, que es como armaste el robot. Toda la composición. Para que quede en un solo elemento, voy a ir a las propiedades de la ventana de capas que están en la parte superior derecha. Propiedades de la ventana capas. Y le voy a pedir que haga que me funda, es merge, que funda, ahí estoy colocado, merge visible, funda los layers que están visibles. Esto me dejó una composición a la cual necesito quitarle el candado para que la pueda mover. Por quitar el candado me refiero a ese background en activa, dale clic.
Ahora, esto ya repito, lo sabes hacer. Lo voy a mover hacia la cejilla que tiene el mockup. Lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a hacer más pequeño. Con comando T. Y ahora, como dijimos, ya no necesito, aquí viene un pequeño truco. Quiero acomodarlo a la distorsión que tiene. Tú acabas de notar que con perspectiva o distorsión puedo hacerlo, pero pues me va a estorbar el contenido del layer. Pequeño tip, en opacidad, sabes que opacidad lo puedes regresar en el momento que quieras. En opacidad, baja la misma opacidad y haz lo siguiente. Menú edición, transformar, distorsionar. Y con distort, toma las esquinas de tu composición para que hagas que coincidan con el mockup, ya sea bien del MUPI o del espectacular. Este es un espectacular de piso, este que está en el parabús. El MUPI es el que está acá. Ya te puedes acercar, alejar en la escena lo que necesites para acomodarlo como tú requieras. Y vas a regresar la opacidad de ese layer al 100%. Ahí tienes, fíjate cómo no se pierde la proporción. Ahí está la proporción totalmente. Entonces ahí tienes el número 2. Aquí tienes el extendido número 1. Así lo mandaste y cómo concuerda con nuestro inicio. Y en el mockup tienes el número 2. Igual, por favor, vete a File, Export, Save for Web. Y recuerda que no es un GIF, es un JPG. Y salvar. Tú vas a hacer el del MUPI con la botella, lo mismo. El extendido de la botella y el mockup de la botella. Y así ya tienes el 3 y el 4. Este es el número 2. Tú vas a hacer los 4. Y los 4 JPGs son los que me vas a enviar. ¿Sí? Los tamaños, repito, los tamaños y las indicaciones se encuentran en nuestro módulo Canvas. Muchas gracias. Seguimos en contacto, ya sea a través de Canvas o en WhatsApp, donde ya están también los nuevos números. Gracias.